Las tres claves o consejos más importantes para que puedas recuperarte y mejorar tu dolor lumbar crónico. Cuando hablamos de dolor, seguramente en Instagram, en TikTok o en YouTube has visto muchísimos vídeos para poder mejorar y recuperarte de ese dolor. Y hoy vamos a hablar de los tres aspectos o de los tres consejos que sí o sí debes de aplicar en tu día a día si quieres mejorar ese dolor. Y no es algo que me esté inventando yo, que me lo esté sacando de la manga, de la chistera, sino que es algo que se ha estudiado científicamente, ¿vale? Que está comprobado que funciona y no es un tratamiento aleatorio o completamente al azar. ¿Y en qué consiste básicamente el hecho de que puedas mejorar y recuperarte de ese dolor? Pues lo primero y más importante está en entender que el ejercicio es parte obligatoria de la recuperación. Sí, repito, el ejercicio es parte obligatoria de la recuperación. Sé que quizás pues tu médico, traumatólogo o neurocirujano te ha dicho en algún momento que no debes cargar peso, que tienes que ir con cuidado, que tu espalda es débil, que tu espalda se puede romper, que tu espalda se puede partir, que no se te ocurra hacer ejercicios de impacto, que no se te ocurra hacer ejercicios de fuerza o con peso. Y realmente esto no es algo que esté mostrado científicamente. De hecho, todo lo contrario. A día de hoy, a pesar de las recomendaciones que nos suelen decir los médicos desde hace 50, 60 o 70 años, a día de hoy, en 2023, 2024, 2025, realmente esto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque si los ejercicios que haces, independientemente de que sean de cargar o coger peso, están adaptados a tu situación, a tu dolor, a tus limitaciones, y los haces de manera progresiva, pasito a pasito, poco a poco, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Es más, el miedo por las palabras que te puede decir tu médico y la fragilidad que eso te genera en ti, que el hecho per se de que hacer ejercicio sea malo, porque no lo es. Y esto, pues te lo digo porque al final he tenido la experiencia y la suerte de poder trabajar con personas que estaban en tu misma situación, con mucho dolor, con mucha limitación, a las que su médico les había dicho que no hiciesen nada de ejercicio y que ellas mismas o ellos mismos tenían miedo al dolor, miedo a hacerse daño, miedo a hacer ejercicio, miedo a quedarse clavadas o enganchadas de la espalda, y una vez que han empezado a hacer ejercicio de manera progresiva y siempre bajo la supervisión de un profesional, ese dolor no solo ha mejorado, sino que se han recuperado y ahora tienen una vida completamente normal. Pueden jugar con sus hijos, pueden trabajar, pueden hacer deporte, pueden correr, pueden hacer todo prácticamente del día a día y no tienen ningún tipo de problema. Entonces aquí la cuestión está en entender que el ejercicio, como te comento, es parte obligatoria de la recuperación. Cuando digo ejercicio, no digo estiramientos, ¿vale? Los estiramientos son una cosa y el ejercicio físico que te va a ayudar a recuperarte de ese dolor es otra completamente distinta. Los estiramientos te pueden ayudar a aliviar el dolor momentáneamente, pero ya está, no van a solucionar o curar el problema de raíz. Eso es una cosa súper importante. La segunda, que prácticamente nadie tiene en cuenta y que trabajamos mucho dentro del programa de Espalda sin Dolor, es entender que hacer un cambio de chip mental, es decir, cambiar la mentalidad, las creencias y los pensamientos que tengas acerca de tu dolor es obligatorio, de verdad. Seguramente esta sea la parte más importante, es obligatorio si quieres que ese dolor mejore. ¿Por qué? Porque si seguimos teniendo conocimientos basados en la edad de piedra, que es básicamente la herencia que nos han dejado todos los médicos o la mayoría de los médicos acerca de nuestro dolor, lo que va a pasar es que vamos a tener miedo a hacernos daño, vamos a tener miedo a hacer ejercicio, no vamos a saber qué actividades del día a día podemos o no podemos hacer, no vamos a saber si debemos o no debemos trabajar. Entonces, ir cambiando esa serie de creencias y de pensamientos con ejercicios o tareas a nivel de mentalidad es obligatorio y es fundamental si quieres ya no solo dejar de tener ese dolor, sino dejar de sentirte pues como una persona de 80 años, dejar de sentirte como Robocop, dejar de tener, como te decía, miedo a quedarte clavado, enganchado de la espalda y por tanto poder ser esa persona activa, esa persona alegre, esa persona enérgica y deportista que eras antes. Y todo esto se consigue en gran medida haciendo trabajo o ejercicio más a nivel mental. Aparte de lo físico, con ejercicio físico, valga la redundancia, tenemos que hacer trabajo y cuidado mental. Eso es otra parte súper importante. Y ya la última de las claves, el último de los consejos que quería compartir contigo es el hecho de que tenemos que dormir bien por las noches. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces no ponemos el foco de atención en lo importante. Pensamos que el problema está en la hernia, el problema está en la protusión, en la discopatía, en la artrosis, y aunque eso puede ser parte del problema, si tú, por ejemplo, no duermes bien por las noches, ¿cómo pretendes que al día siguiente tu cuerpo esté descansado y esté en buenas condiciones para poder sobrellevar ese dolor o las distintas actividades que tengas que hacer en tu día a día? Imagínate que tienes que trabajar, tienes que cuidar de tus hijos, tienes que hacer un plan con tu pareja, tienes que hacer algún tipo de deporte, tenis, pádel, salir a correr. Si tu cuerpo no descansa por la noche, si no se recupera, ¿cómo pretendes que al día siguiente esté capacitado o sea tolerable el poder hacer todas esas actividades del día a día? No tiene ni pies ni cabeza. Entonces lo primero está en centrarte, como te he dicho, en hacer ejercicio físico, hacer ejercicio de mentalidad positiva, ¿vale? Cambios mentales y por otra parte
trabajar o cuidar ese descanso nocturno. Si descansas o duermes bien por las noches, lo que va a pasar es que tu cuerpo se va a recuperar muchísimo más y que la probabilidad de tener dolor, de tener miedo a hacerte daño, a quedarte clavado de la espalda va a ser infinitamente menor. Y esto no es solo porque sea algo que yo te lo diga, sino porque es algo que está, como te digo, estudiado, que es algo que se basa en las hormonas. No sé si habrás oído alguna vez hablar pues del cortisol, que es por así decirlo la más famosa. Todo esto está bastante vinculado con la falta de descanso o el tener un mal sueño nocturno. Entonces, si lo mejoras y lo cuidas, también va a mejorar mucho tu dolor. ¿Y cómo podemos mejorar ese descanso? Esto es algo que quiero comentarte en otros vídeos, pero para darte alguna pincelada importante es el hecho de no cenar mucho, no comer mucho justo antes de irte a dormir y sobre todo que ese descanso nocturno se base en no estar expuestos todo el rato durante mucho tiempo a luces artificiales. ¿Qué quiere decir luces artificiales? Pues principalmente ordenador y teléfono móvil. Estar a las 11 de la noche, a las 12 de la noche con la pantallita viendo TikTok o viendo algún tipo de vídeo no suele ser lo más recomendable si quieres dormir bien por la noche y que tu cuerpo se recupere. Así que nada, espero que te haya gustado, espero que te haya servido de ayuda este vídeo y si tú también quieres aliviar, reducir y mejorar tu dolor lumbar crónico para volver a jugar con tus hijos, para volver a hacer deporte o caminar sin dolor, suscríbete a este canal para no perderte ninguno de los demás vídeos que estoy seguro, de corazón, que te van a servir de mucha ayuda. Un saludo y nada, que tengas muy buena tarde. Adiós.